tú estás conmigo, que me amas, le das a mi alma la confianza, que has vencido mis temores y ahora puedo ver que yo nunca tuve el control y que tú estás conmigo en mi error. Tu gracia es suficiente para mí y hoy en libertad puedo decir: te dejo el control, te dejo el control. Haz lo que quieras hacer de mí. Te dejo el control, no veo mi condición. Quiero... Hola familia de Dios, estamos contentos porque es el mejor día de la semana donde podemos disfrutar en familia, en nuestra casa. Cada vez falta menos, pero es emocionante que llegue el domingo y poder alabar en casa, en familia, poder recibir la palabra, poder ser desafiados por Dios. Y quiero darte en este día una palabra en el Salmo 143, versículo 8. Mira lo que dice en la versión NTV. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Querida familia, no podemos determinar cómo será el futuro, pero sí podemos determinar cómo nosotros entraremos al futuro. Y este ha sido un gran tiempo para llenarnos de Dios y enfrentarnos cuando salgamos y volvamos a la nueva normalidad y disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros. Y cualquier gigante o prueba que venga en el nombre de Jesús, llenos de Él, saldremos siempre victoriosos. Disfruta de la alabanza y prepárate de todo lo que Dios tiene para ti en este día. Bienvenido, familia. Buenas tardes, somos la familia Vaquerizo Castillo. En primer lugar queremos dar gracias a Dios porque nos ha bendecido, es bueno en todo momento. En segundo, a nuestra iglesia, Familia de Dios, que ha estado siempre pendiente de cada una de las personas. Gracias por la provisión que nos ha hecho llegar. Que así mismo Dios los siga bendiciendo para que también puedan ayudar a más personas. Gracias familia de Dios. Hola familia de Dios, queremos darle las gracias al Señor Jesucristo primero porque como dice sus palabras en Hebreo 13:8, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. También a ustedes como iglesia, gracias por la bendición, porque fue de gran bendición para mi familia la canasta de amor que nos hicieron llegar a nuestra casa, a nuestro hogar. Nuestra familia de Lado Ganchoso nos queda muy agradecidos. Gracias por ser esa familia unida, por sentirnos como en casa. Gracias, por eso les decimos. Gracias, familia de Dios. Bendiciones amigos. Sé que estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos que no imaginamos pasar. Sin embargo, mi familia y yo somos testigos de un Dios que nunca deja de proveer. Proverbios 21:26 menciona: hay quienes codician todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. En pantalla aparecerán los datos donde podemos hacer nuestras contribuciones y donaciones. Gracias a estas se ha podido bendecir a varias familias. Así que te animo a que seas parte de la extensión del reino. Pronto volveremos a vernos y disfrutaremos en familia. Todo cambió. Nuestra forma de vivir y de vestir. La manera en cómo realizamos nuestro trabajo. Y sin duda alguna, la manera de socializar. Nos tuvimos que desacostumbrar a muchas cosas. Y con ello no solo empezamos a contagiarnos del virus en esta cuarentena, sino también del miedo, de la angustia, de la ansiedad, del dolor. Pero en medio de tanta muerte, de tanta oscuridad, hay una esperanza que nunca muere. Aquella que te abraza y te consuela, aquella que solo el Padre brinda en su palabra, pues en ella
encontramos tantas promesas, tanto amor incondicional, y el miedo que en un principio nos inundaba empezó a desaparecer. El corazón empieza a sanar y la tristeza se cambia por paz. La luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Tu gloria, esta generación se expone a tu luz, y cada nación responde a tu voz. Que sea la luz en este lugar, que sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Que sea la luz en este lugar, que sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Con alegría, 1, 2, 3, va. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cristo, Eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. con Cristo. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Tu gloria, esta generación se expone a tu luz, y cada nación responde a tu voz. Que sea la luz en este lugar, que sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Que sea la luz en este lugar,
voluntad. Eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Amados amigos, familia, bienvenidos. Hoy es un nuevo día y el Señor ha preparado este tiempo para nosotros. Ahí donde estás, dispón tu corazón, tu mente, para poder cantarle a Dios con entendimiento, sintiendo lo que estás cantando y disfrutando de este tiempo. Eres bienvenido, así que disfruta de este tiempo porque el Padre quiere darte hoy este regalo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Jesús, tú estás en medio, Dios. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra vida, de nuestro diario caminar, tú estás ahí. Tú estás ahí, Jesús. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Oh.
evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente su mover. Su espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor. Espíritu invade este lugar, en nuestras casas, en nuestras vidas, que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Jesús, eres bienvenido a este lugar, Señor. Entregamos nuestro corazón a tus pies, Jesús, nuestra debilidad, porque comprender tu amor nunca lo vamos a entender. Qué bueno eres, Señor. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte. Como es Él, como Él es, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Oh, dame de beber de tu amor, la fuente de tu
inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Solo tú. Bendiciones, amigos. Sé que estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos que no imaginamos pasar. Sin embargo, mi familia y yo somos testigos de un Dios que nunca deja de proveer. Proverbios 21:26 menciona: hay quienes codician todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. En pantalla aparecerán los datos donde podemos hacer nuestras contribuciones y donaciones. Gracias a estas, se ha podido bendecir a varias familias. Así que te animo a que seas parte de la extensión del reino. Pronto volveremos a vernos y disfrutaremos en familia. Qué bueno es poder alabar a nuestro Señor domingo a domingo y poder trasladarnos no solo al teatro, sino a su realidad y entender que cuando Cristo dijo que tu reino venga aquí a la tierra entre nosotros, entre tantas cosas estoy seguro que también estaba incluido la alabanza, porque su palabra mismo dice en el Antiguo Testamento que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y me encanta porque no dice Dios habita en medio de la alabanza del pueblo que está en un templo, del pueblo que está en un lugar. Es de en medio de la alabanza de su pueblo. No sé si sabías, pero la primera iglesia alababa al y adoraba en las catacumbas, que eran los cementerios, en las cuevas donde se escondían por los romanos. La primera iglesia alababa en las casas, la primera iglesia alababa en lugares escondidos por la persecución. Y es que Dios habita no en un lugar, sino en una persona, en ti y en mí. Y que cada vez que alabemos al Señor, no te distraigas, olvídate de todo, concéntrate en Él, en darle gloria y gracias a Él, porque Él se lo merece siempre. Es más, su palabra dice en Efesios que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y qué bueno es poder volver al teatro, al menos desde acá, como para ir calentando motores, ir limpiando las butacas, ir limpiando los instrumentos, porque cada vez falta menos. Así que, familia, estoy seguro que el regreso va a ser glorioso y damos gracias a Dios porque cada vez más y más familias y personas se unen de alguna u otra manera a las transmisiones. Así que bienvenido una vez más y gracias por conectarte con Familia de Dios y permitir que Dios llegue a tu casa domingo a domingo. Saca tu Biblia, por favor, y acompáñame al Evangelio de Lucas capítulo 10. Hoy el mensaje es un poco corto, pero como solemos decir, conciso pero conciso, preciso y bueno, estaba pensando en las cosas, en los acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas. En la semana anterior hablamos un poco acerca de que aún falta algo para poder salir y es ordenar nuestras prioridades. Creo en el nombre de Jesús que el Señor te habló muchísimo la semana pasada. Es más, si puedes poner ahí en los comentarios en Facebook, en YouTube, alguna frase de la prédica de la semana pasada, si te acuerdas, o de algo que Dios nos habló, como para retroalimentar lo que aprendimos, que en los estudios bíblicos vamos a hablar cada semana de acerca de estas prioridades. Pero también era importante, y por eso tal vez no lo mencioné de manera directa en el mensaje del domingo anterior, sino que quería dejarlo para hoy día. Claro que retumbó mucho en mi corazón cuando salió en las noticias la muerte de un hombre de raza negra en los Estados Unidos y cómo dio la repercusión en algunas ciudades de allá. Y acá en Ecuador y en Latinoamérica también ocurrieron de alguna u otra manera repercusiones o efectos colaterales en las redes sociales. Y creo yo que no podemos dejar pasar eso y que la iglesia no hable o no alce su voz desde su trinchera, que es la predicación. Una de las trincheras de la iglesia, que es la predicación. No necesariamente para atacar a alguien, porque hay que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y creo yo firmemente que uno de los peores enemigos del cristiano no tanto es el diablo, sino uno mismo. Entender que el diablo fue derrotado y que luchamos con un enemigo que ya fue derrotado. Pablo dice que con Cristo estoy crucificado. La tarea es crucificar nuestra carne y llevar nuestra cruz cada día. Y entender que el amor inmenso de Dios por nosotros, la mejor manera de ser recíprocos a su amor, es amando a nuestro prójimo.
Creo que el problema del racismo que ocurrió allá en Estados Unidos y que probablemente acá no es tan fuerte como allá, porque probablemente acá los negros estemos de moda, no lo sé. Pero probablemente acá hay otros tipos de discriminación. Me encantó que la semana anterior, si no recuerdo, estuvimos en un en vivo por Instagram y Facebook con 2 psicólogas de nuestra iglesia, la psicóloga Scarlett y la psicóloga Dolores, y fue un tiempo maravilloso de poder entender que paradójicamente la misma iglesia hace siglos fue una de las promotoras del racismo, y qué tristeza saber que de allá viene. Pero qué alegría saber que la misma iglesia tiene la solución de aquello. Y no por ser la iglesia, sino por tener la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a la Escritura a estudiar un poco en este día. ¿Qué nos dice la Escritura sobre el amor al prójimo? Porque considero que allí está la raíz. Podemos sí levantar la voz y exigir justicia y que paguen las que hicieron el daño, pero esto va a seguir a menos que se ataque a la raíz de todo esto, y es la falta de amor al prójimo. Y en Lucas capítulo 10 hay una enseñanza que marcó mi adolescencia, mi adolescencia sí realmente, y quiero compartirla. La he enseñado tal vez mucho acá en nuestra casa en Familia de Dios, pero vale la pena recordarla. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Lucas 10 del 25 en adelante. Y aquí un intérprete de la ley y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastares de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, dijo Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Sabes, esta parábola es una de las parábolas más fuertes que hay en la Biblia. Es una de las parábolas más rompecabezas que te vuelan el cerebro para el contexto de la época de Jesús. Samaritanos y judíos no se podían ver. Escucha, tanto así que dicen que cuando uno estudia la vida de Jesús desde su nacimiento, y Mateo 1 o Lucas 1, que narran el nacimiento de Cristo, los primeros capítulos de esos 2 evangelios, Mateo y Lucas, cuando ellos tienen que llegar, María y José, María embarazada, pues María tuvo que tomar otro camino porque judíos con samaritanos no se podían cruzar ni ver. Incluso los mismos judíos, cuando tenían que cruzar a otra provincia, no podían pasar por Samaria, sino que ellos, por el odio que se tenían ambos, tenían que darse la vuelta, tal vez por el mar o por otra ciudad, pero hacer un camino más largo con tal de no toparse con los samaritanos. En otras palabras, era un insulto para un judío, tanto así que los judíos en aquel tiempo oraban de la siguiente manera: Dios, gracias por no haberme permitido nacer ni mujer, ni enfermo, ni samaritano. Ellos realmente tenían un odio hacia los samaritanos. Y viene un judío a hablarle, a preguntar a Jesús, y Jesús le pone de ejemplo a un samaritano. Es como probablemente decirle: si tú tienes un problema con alguien, el problema no es ese alguien, el problema eres tú. Porque no podemos amar a quien no vemos si al que vemos no amamos. Y hay tanto que aprender de esta historia, pero solo quiero sacar 3 enseñanzas rápidas de esta escena para pasar a otra, que nos hablan acerca de esta temporada, cómo continuar o cómo terminar esta temporada para que se vuelva una costumbre, una cultura al salir de aquí. Y es que entre tantas enseñanzas que me da esta historia, puedo ver 3 personajes que me enseñan los 3 tipos de personas que existen probablemente hoy en día.
dentro y fuera de la iglesia. Pensemos en los 3 personajes de acá, de la historia de la parábola. Número 1, los ladrones, ¿verdad? Los que robaron. Número 2, el sacerdote y el levita, que eran de la misma religión probablemente. El sacerdote y levita, los judíos, número 2. Número 3, el samaritano, ¿verdad? Porque tal vez el personaje que está ahí tacto o como que es pasivo es el que fue atacado, ¿no? El prójimo. Entonces están los ladrones, el sacerdote y levita y el samaritano. ¿Sabes que estos 3 tipos de personas representan, valga la redundancia, a los 3 tipos de personas de hoy en día? Número 1, aquellas personas que al ver a los demás anhelan tener lo que otros tienen. Desean tener lo que otros tienen. Y viven pensando, lo que es tuyo es mío. Yo no puedo ser feliz si yo no tengo lo que tú tienes y como sea te lo voy a quitar. No por yo sentirme bien solamente, sino porque quiero quitártelo a ti para tenerlo yo. Hay muchos tipos de personas en esta vida así. Desde políticos hasta hombres que pertenecen a religiones. Dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón en el siglo XXI habla Facebook, habla Instagram, habla Twitter, habla WhatsApp. Cuando despilfarras odio o envidia hacia los demás, o alguna frase motivacional o alguna foto con alguna indirecta hacia alguien o hacia un grupo, realmente sin darte cuenta te estás volviendo en el tipo de personas que anhelan lo que otros tienen porque no eres feliz con lo que Dios te ha dado. Aquellas personas que solo viven por quitarle a los demás. Van a un lugar no para poder dar algo, sino para quitar, para absorber. No quiero llamar, pero probablemente en el reino animal eso se le llama parásito. Pero existen ese tipo de personas. Que Dios nos libre de eso, porque es fácil criticar. Y yo no soy partidario de ningún, valga la redundancia, partido político, pero es fácil criticar desde afuera a los políticos que roban y hacen daño. Y el tiempo que le has robado a Dios, el tiempo que le has robado a tu familia, pastor, eso no se compara. Te quiero recordar que para Dios el asesinato y el odio es igual. Dice la escritura en las cartas de Juan que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Tal vez para las leyes terrenales el que odia no paga condena como el que mata, pero ante las leyes celestiales es igual la misma paga. Y tú y yo no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de arriba, si realmente has nacido de nuevo. Y nuestra función acá no es aplaudir ni hundir a nadie. Es mirar a Jesús, seguir a Jesús e imitar su ejemplo aquí en la tierra, amar al prójimo. El segundo tipo de personas es el sacerdote o el levita, aquel que tiene algo, porque era costumbre de los sacerdotes y los levitas que cuando viajaban o iban por el camino, ellos tenían que llevar cosas para poder ayudar a los demás y para hacer el rito en el templo. Sin embargo, ellos teniendo la cura para ese enfermo, simplemente lo vieron y pasaron de largo. ¿Sabes quién tiene la cura para la pandemia del miedo? Para la pandemia de la crisis, para la pandemia de la anticorrupción, para la pandemia del antirracismo. No lo tiene un gobierno, no lo tiene un hombre, una mujer, lo tiene la iglesia. Somos nosotros los llamados a cambiar la corrupción. Somos nosotros los llamados a quitar el odio a las personas. Pero sin embargo vemos una necesidad y es fácil hablar y criticar y pasar de largo y no hacer nada. Y el tercer grupo de personas es el samaritano, aquel que dice, lo que yo tengo también es tuyo. Te voy a repetir, el primer grupo de personas es aquel que dice, lo tuyo es mío, yo te lo quito. El segundo tipo de personas es el que dice, lo mío es mío y no lo comparto. Pero el tercer tipo de personas es aquel que dice, lo que yo tengo también es para ti. Yo no sé qué tipo de persona eres. ¿Eres un ladrón? Wow, pastor, eso está fuerte. Bueno, lo dice la escritura. Eres un sacerdote o un levita, no sé cuál es peor. Pastor, ¿cómo voy a comparar un sacerdote con un ladrón? No sé quién es peor. Aquel que no tiene y roba, o aquel que teniendo no da. O el tercer tipo de personas que teniendo poco puede darle a los demás también.
Ah, pastor, ya se está hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Para nada apareció acá el dinero hasta el final de la parábola. Cuando dice yo te pagaré, porque ni siquiera tenía dinero este hombre en el camino. Él tenía simplemente vino y aceite. ¿Qué representa el vino y el aceite? Las vendas y el aceite, perdón. ¿Qué representa eso? ¿No te suena a unción, a vendar heridas? ¿Y quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? La iglesia, los hijos de Dios. Pedro dijo en el pórtico de Salomón, en la primera iglesia: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Pedro no empezó a reprender a la enfermedad. Pedro no empezó a reprender o a criticar al gobierno porque no trae medicinas para curar a los enfermos. Pedro dio lo que tenía, su fe, el Espíritu Santo. Somos llamados como iglesia a poder dar o a dar lo que tenemos. René Padilla, un teólogo ecuatoriano, dijo en algún momento: los que tienen hambre, Dios, dales pan. Pero los que tenemos pan, danos hambre y sed de la verdadera justicia. He visto mucho en redes sociales, desde la tragedia con el hombre y los actos de racismo en Estados Unidos, hasta los actos de corrupción acá en nuestro país. He visto muchas publicaciones diciendo: Señora, justicia. ¿Realmente pides justicia a Dios? Dice la Escritura que la justicia debe empezar por su pueblo, por nosotros. Yo no sé si pediría justicia para otros. Yo pediría misericordia para mí primero. Señor, a los que no tienen un pan y tienen hambre, dales pan, Señor. Pero a los que tenemos pan, danos hambre y sed de la verdadera justicia. ¿Y sabes cuál es la verdadera justicia de Dios? El apóstol Pablo lo narra perfectamente en el libro de Colosenses y Corintios. Cristo Jesús, justicia de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo. Hay una escena maravillosa. Dios habló mucho en mi corazón esta semana a través de un gran predicador. Tuvimos una capacitación por Zoom y fue maravilloso aprender y recibir de parte de Dios. Y mientras hacía mis apuntes fue la confirmación de que tenía que hablar de esto en este día. Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7. Éxodo 17, Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín y agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos y llamó el nombre de aquel lugar. Ojo con esto, por favor. Y llévate esto de parte del Señor, porque su palabra lo enseña. Escucha esto. Y llamó el nombre Moisés de aquel lugar Masa y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta es la escena que marcó la vida de Moisés entre tantas otras. Todos sabemos que después de toda esta escena, porque la escena continúa, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y fue un momento muy difícil con el pueblo. Y mira, esa temporada
esa transición de salir de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida es como la que estamos viviendo ahorita. Ya pasamos tal vez esa ola de la pandemia y estamos en la transición de entrar a la tierra prometida, entre comillas, a los trabajos, a los templos y la vida, entre comillas, normal, diría yo, porque realmente Dios nos está invitando y nos invitó desde algún tiempo a una nueva normalidad. Pero es como esa transición de poder volver todos a nuestras empresas, a nuestros trabajos, a nuestras iglesias, a nuestros templos. Bueno, volver. Estamos exactamente como el pueblo de Israel. Y me llama la atención que Moisés, la temporada de Egipto le llamó liberación, y la temporada de la tierra prometida Moisés no pudo entrar, sino que el pueblo, y no todo el pueblo, sino una generación, y fue una temporada de victoria y conquista. Pero en la temporada de libertad y la temporada de conquista, entre esas dos temporadas hay una temporada que es la de transición, es la que estamos viviendo en estos días, en estas semanas, tú y yo. ¿Y sabes cómo le llamó Moisés? Una temporada de desastre, una temporada de rencilla, una temporada de pelea, una temporada donde tentaron a Dios. Yo te pregunto, querida familia, ¿cómo le llamarás a esta temporada? Cuando acabe esta temporada, ¿cómo le vas a llamar a estas semanas, a estos meses? Moisés le llamó lugar de conflicto, lugar de rencilla, lugar donde tentamos a Jehová. ¿Cómo le llamarás tú a estos 3 meses cuando salgas y te pregunten después de algún tiempo, ¿cómo defines estos 3 meses? ¿Lugar donde viste más Netflix? ¿Lugar donde pasaste más tiempo quejándote como nunca antes? ¿Lugar donde pasaste juzgando a gobiernos, a políticos, a personas, a iglesias, a templos, a cristianos? ¿Lugar donde solo te importó comer y llenarte y abastecerte tú y preocuparte por ti? Desde que empezó la pandemia, ¿recuerdas cuando la gente salió como loca a buscar papel higiénico? No entendí por qué realmente. Pasarán los años y nunca lo entenderé, pero ¿recuerdas eso las primeras semanas de la pandemia? ¿Cómo le llamarás esta temporada? Lugar donde vi más series, donde vi películas, lugar donde estuve más tiempo viendo y dañando mi mente y mi corazón de temores y miedos o de odio para juzgar. ¿Cómo le llamarás a este tiempo? ¿O podrás llamarle la temporada más generosa de la vida que he tenido? 9 de cada 10 personas con las que hablo me dicen: José, en esta temporada no he comido platos finos como antes, pero he comido los mejores platos de mi vida en casa. No sé cómo le creímos a Dios y soltamos esa palabra cuando empezó la pandemia de que no iba a faltar alimento en tu casa, y Dios lo ha hecho. Pero no siempre vemos eso. ¿Cómo le llamarás a esta temporada? O tal vez le llamarás a donde teniendo menos pudiste dar más. Porque este es el testimonio de muchos. Mucha gente en esta pandemia me ha enseñado a mí como pastor de la iglesia. Y a veces los que tienen menos son los que dan más. Y no estoy hablando de dinero. Semana a semana estamos llevando canastas un poquito grandes. No quiero decir tampoco inmensas, pero tampoco son canastas pequeñas de amor. Y es interesante que a veces los que menos tienen son los que más dan. ¿Cómo le llamarás a esta temporada? Temporada de abundancia, temporada donde teniendo menos di más. ¿Cómo le llamarás a esta temporada, a este tiempo? Lugar donde Dios estuvo conmigo, pero también donde yo pude estar con mi prójimo. Mira, te va a sonar tonto lo que voy a decir, pero solo por si acaso le has tocado la puerta a tu vecino a preguntarle cómo está. A veces soñamos y le pedimos a Dios y cantamos: Señor, somos el pueblo de Dios y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación. Dios no te permitirá ir a ninguna nación, a ningún pueblo, si no eres capaz de dar 3 pasos y tocarle la puerta a tu vecino
a preguntarle cómo está de salud, a preguntarle si necesita algo y puede servirle. Eso es Cristo. Amar a tu próximo es tu prójimo en griego. ¿Cómo le llamarás esta temporada? Y antes de cerrar, lo enseño en nuestras clases de discipulado siempre. Cuando crecimos de niño nos enseñaron los pronombres personales. ¿Alguien recuerda esta lección? Yo, tú, él. Primera, segunda y tercera persona. Yo, tú, él. ¿Sabes que en el reino de los cielos los pronombres personales son al revés? Es primero él, segundo tú y al final yo. Al final yo. ¿Cómo estás viviendo en esta temporada, en este tiempo? Nuestro llamado como cristianos en esta pandemia es entender que si Dios está conmigo en todo tiempo, soy llamado a traer paz y bendición, no solo para los míos, sino para mi prójimo también. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice para que seas de bendición. Una característica de las personas y familias con las que he hablado, que me dicen, pastor, no sé cómo nunca ha faltado en mi casa. Así también he conversado con personas, pastor, no sé cómo hacer, tengo muchas deudas, tengo muchos problemas, tengo muchas cosas. Y ambos con la misma necesidad. Pero sin yo preguntar, pastor, pero gracias a Dios he podido por ahí bendecir algún primo, alguna prima, algún sobrino, algún hermano de mi familia o de la iglesia con una canasta de amor, con un vívere, con una ofrenda, pastor, con esto, con aquello. Y solitos se responden sin que yo les diga, pastor, creo que por eso Dios me bendice. Dios bendice para que seas de bendición. No sé si habías escuchado esto de que cada 100 años había una pandemia. Franklin, ¿has escuchado eso? ¿Sí escuchaste ese de cada 100 años una pandemia? La fiebre española fue en 1920. En 1820 también hubo la fiebre amarilla, si no me equivoco. La española en 1920 y ahora en 2020. Entonces, no sé. Dice entonces que 2120 habrá otra, pero esa ya no estaremos. Pero no sé si habrá, pero... en un libro que habla esto de las pandemias de cada 100 años, en 1868 en Mississippi atacó muy fuerte la fiebre amarilla. La gente dice, esta es una historia real, así terminando mi mensaje, y tal vez a muchos evangélicos no les va a gustar este ejemplo, pero así como a los judíos no les gustó el ejemplo del samaritano, voy a poner un ejemplo similar. La gente empezó en Mississippi en 1868 a mudarse de la ciudad porque se decía que del río Mississippi venía la pandemia de la fiebre. Y en esa migración de irse de la ciudad, el 70% de los ciudadanos se fueron y quedó solo el 30%. Había una iglesia católica muy fuerte en esa época. Y habían 100 monjas que trabajaban sirviendo en la pandemia. Pero mientras la gente se iba, se dice en esta historia que 62 monjas se fueron y solo quedaron 38 de las 100 que habían en esa iglesia católica. Solo 38 monjas de las 100 decidieron quedarse para ayudar a los necesitados. ¿Y sabes qué cuenta esta historia? Que esas 38 monjas que se quedaron a ayudar, las 38 murieron. Sirvieron a su gente, pusieron pañuelos a los enfermos, alimentaron a los enfermos y obviamente se contagiaron y murieron también. Pero decidieron morir ayudando. Hoy, después de 150 años, se recuerda esta historia. ¿Sabes por qué? Porque esas monjitas fueron Cristo en medio de la necesidad. ¿Cómo recordarás esta pandemia? Es importante, pero más importante es cómo serás recordado tú en esta pandemia.
¿Qué lleva a una persona a dar su vida por alguien sin saber lo que le pueda pasar? Quizás esas monjas les movía la fe, no en esta vida, sino en la resurrección, de saber que hay una vida mayor y más grande que no se acaba y que vale la pena luchar por lo que no se ve, porque vivimos por fe y no por vista. Probablemente esas monjas tenían su mirada puesta no en lo que estaba pasando, sino en lo que iba a venir. ¿Será que confiaban realmente en esa parte del Salmo 23 que no nos gusta mucho? Nos encanta el Jehová mi pastor y nada me faltará, pero se nos olvida el que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Te da miedo salir a trabajar y tu trabajo es ayudar a los demás y ya tu jefe te está llamando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En tiempos de escasez podemos responder en medio del miedo. Todo el mundo con sus miedos ha estado esperando la ausencia de Dios. Cuando Dios aparece a la gente en medio tuyo, en medio de esta oscuridad, seamos realmente la luz. Seamos realmente la luz, amada iglesia. Y queridos amigos y hermanos, el llamado más grande en el que se resume toda la ley es amar a Dios con todo tu ser. Y el segundo es igual de importante, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes que a la gente no le da miedo la oscuridad? A la gente le da miedo que Dios no esté con ellos en su oscuridad. Me encanta porque en estos días antes de orar, en estos días y semanas que he pasado con Sarai, han sido días maravillosos. Y me encanta porque cuando Sarai ahí está jugando y cierra la puerta con la luz apagada, Sarai no llora porque la luz se apagó. Sarai llora porque papá no está con ella en la luz apagada. Porque ya cuando nos acostamos, la luz está apagada y no se ve nada. Pero ella saber que su papá está con ella en la oscuridad le es suficiente. No le temamos a la oscuridad cuando papá está con nosotros. Pero ¿sabes qué? Hay tanta gente que siente que Dios no está con ellos y tú eres la respuesta de Dios para esas personas. Que Dios te bendiga, pero para que seas de bendición. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este día por tu palabra y tu presencia, Señor. Dios, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, estudiada, meditada, reflexionada en este día. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que cale profundo en el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mi familia, Señor. Que ellos puedan entender que hemos sido llamados a bendecir a otros, Señor, así como tú nos bendices con tantas bendiciones de lo alto, inmerecidas, Señor. Padre, gracias porque no ha faltado el pan en la mesa mía y en la de los míos, Señor, pero ahora deseo servir a mi vecino, a mi prójimo, Señor. No solo traerlo a la iglesia, sino traerlo a tus pies, Jesús. Padre, ayúdame a dejar de perder el tiempo criticando al prójimo y empezar a ayudar a mi prójimo, Señor. Padre, que lo aprendido en este día, Señor, pueda ser una cultura en la iglesia, Señor. Y que familia de Dios sea conocida más allá por la buena alabanza, o tal vez la palabra que pueda enseñarse aquí, o tal vez por el calor familiar. Que podamos ser una iglesia relevante en este tiempo, no por ser diferente en pensamiento o en accionar, Señor, con tradiciones o liturgias, sino que seamos conocidos, Padre, por el amor al prójimo. Dios, gracias por tu presencia y tu palabra. Que hagas en nosotros mucho más abundante de lo que te pedimos o imaginamos, porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia de Dios, que nuestro Padre Celestial te bendiga mucho, pero para que seas de bendición para los demás. Nunca te olvides, más bienaventurado es dar que recibir, y cuando ayudas al prójimo, lo estás haciendo para Jesús. Que Dios te bendiga, familia.
y disfruta de la bendición bendiciendo a los demás.